El salmista nos da una lección tocante a los diferentes enfoques que se le da a la palabra de Dios. Se menciona la palabra de Dios como una ley, como un testimonio, como un mandamiento, como un precepto y como un juicio. Y cada una de estas distintas facetas ha de servir para tener un concepto claro acerca de lo que es la palabra de Dios. Así que es una ley, es una norma, tiene sus consecuencias observarla y cumplirla, y sus consecuencias también transgredirla. Dice la Biblia que esta ley, que es perfecta, tiene un efecto, y es que convierte el alma, hace ese efecto en nuestro corazón, nos transforma, nos hace nuevas criaturas, y es precisamente el poder de la palabra el que hace eso en nuestros corazones. Nada más en este mundo puede provocar un cambio, sino solamente el contacto serio y comprometido que el individuo, el pueblo de Dios, tenga con la palabra del Señor. Además de eso, dice en el verso 7, el testimonio de Jehová es fiel, dice que hace sabio al sencillo. Y cuando habla del testimonio está dando a entender lo que el Señor tiene que decir. Es una declaración, las palabras del Señor, lo que está en su corazón, lo que está en su mente, lo que Él tiene que agregar. Dice que entonces lo que Él dice hace sabio al sencillo. Y cuando se utiliza la palabra sencillo acá está hablando del ignorante, de aquel que no conoce, que no sabe, que no tiene conocimiento. Entonces, el testimonio de Jehová nos habilita, nos capacita, nos da las competencias necesarias para saber qué hacer, para dónde tomar, para hacia dónde dirigirnos. El testimonio del Señor. En el verso 8 dice, los mandamientos del Señor son rectos que alegran el corazón. Está hablando que la palabra de Dios ahora se le da un enfoque como un mandamiento, como una directriz, como una orden de un superior a un subordinado. Y estos mandamientos deben de ser acatados, deben de observarse, deben de cumplirse. Ninguno de ellos es arbitrario o tiene algún tipo de sesgo o está torcido o está parcializado, sino son 100% objetivos, son 100% correctos. Aquí dice que son rectos y la consecuencia, dice, es que alegran el corazón. No hay nada que llene más el corazón, que satisfaga, que la palabra de Dios, porque esta, como aquí lo dice, alegra el corazón, produce gozo, da no solo gozo, sino que también regocijo. Luego en este mismo verso habla del precepto del Señor, dice que alumbra los ojos. Cuando habla del precepto habla de un enunciado, es como un principio, como una palabra que debe de considerarse en primer orden. Ese es un precepto. Y dice que es puro y que la consecuencia de ello, lo que provoca, dice, es que alumbra los ojos. Está como el salmista decía que es un colirio, la palabra de Dios es un colirio que necesitamos sea aplicado a nuestros ojos para poder ver correctamente, para poder ver bien. El Salmo 119 en el verso 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que estos epítetos son utilizados para conceptualizar la palabra del Señor. Es un mandamiento, es una ley, es un testimonio, es un precepto, pero finalmente dice, los juicios del Señor son verdad, son todos justos. Cuando habla aquí de sus juicios, se está hablando de sus determinaciones, a eso se refiere. El juicio de él, es decir, su razonamiento, las conclusiones a las que se llega con la palabra del Señor, sus dictámenes, a eso se refiere cuando habla de juicios. Dice que son verdad. Y además de eso dice que todos son justos. No hay ninguna arbitrariedad, como dije, ninguna parcialidad o algún tipo de sesgo. Estas son las características de la palabra del Señor. Ahora el día de hoy yo quisiera compartir con todos ustedes algunas aplicaciones de esto que acabamos de recordar, que vimos la semana pasada,
Y podríamos decir qué esperar encontrar cuando se recibe la palabra de Dios. Lo primero que podemos decir es que la palabra de Dios es una bendición. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, en el verso 3, encontramos este verso. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen, dice, las palabras de esta profecía y las guardan. Y guardan las cosas que están en ella escritas. Pero habla de que es una bienaventuranza. Apocalipsis 1:3. Sí, hermano, es una bienaventuranza, por eso permítale usted la dicha, la bendición, la bienaventuranza a un amigo, a un familiar, de que escuche el poderoso mensaje de la palabra de Dios cada domingo, porque ese es el primer efecto, la primera cosa que podemos decir es que es una bienaventuranza, dichosos los que pueden escuchar la palabra de Dios. Ahora vamos a hacer un contraste entre aquel que oye y atiende y aquel que oye y no atiende la palabra del Señor. Y para eso, pues voy a leer en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 7, si usted me permite. Vamos a leer aquí un pasaje. Capítulo 7, verso 24, San Mateo. Se refiere a los dos cimientos. Oiga cómo dice, palabras del Señor son estas. Cualquiera pues, dice el Señor, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Dice acá que cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Aquí el Señor Jesús está poniendo en relieve el tema que queremos abordar. ¿Qué pasa cuando nosotros oímos y acatamos y obedecemos y hacemos el esfuerzo para que nuestra conducta coincida con lo que la palabra de Dios dice? ¿Y qué pasa cuando oyendo la palabra de Dios no consideramos la importancia de su contenido y siendo descuidados no la practicamos ni la observamos? Pues aquí el Señor utiliza una comparación de alguien que edifica una casa y dice que, bueno, la primera casa, dice, soportó todo tipo de prueba, todo tipo de oposición. En cambio, la segunda cayó y fue grande su ruina. Esta misma parábola, Lucas nos la traslada, pero con unos detalles que yo quisiera considerar. En Lucas, en el capítulo 6, también se habla de este mismo episodio, solamente que con otros detalles. En San Lucas, capítulo 6, verso 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Aquí se agrega un elemento y es el hecho de que para encontrar la roca y para poder poner la casa sobre la roca hay que hacer un esfuerzo y esa es la parte que quisiera considerar. Porque aquí lo que dice es que este individuo cavó y ahondó, no la construyó en la superficie de la tierra, sino que hizo un cimiento, un agujero profundo hasta que encontró roca. Pues nosotros sabemos que así es, ¿no? Esto implica algo, hermano. Le voy a decir que es esfuerzo, dedicación para oír la palabra del Señor y proponerte practicarla y vivir conforme a lo que ella dice. Por eso también la semana pasada le compartí el pasaje de Josué 1:9 que usted ha de saber. Como dice, es muy conocido. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente.
esfuerzo y valentía. Estas mismas dos palabras se repiten en el Nuevo Testamento. Cuando Pablo le dice a Timoteo, hijo mío, le dice, esfuérzate en la gracia. ¿Qué es esforzarse en la gracia? Aplicar tu voluntad, aplicar tu decisión, aplicar tu interés, aplicar tu esfuerzo, aplicar tus fuerzas para agradar al Señor, para que lo que oyes, lo que dice su palabra, para que las demandas plasmadas en la Escritura no se queden como letra muerta, sino que tú seas capaz de doblegarte como un junco ante ella y obedecer y hacer. Eso es importante. Santiago le dice a la iglesia que no seamos solamente oidores olvidadizos, sino que seamos, dice, hacedores de la palabra de Dios, y eso es lo importante. El hecho de considerar lo que dice la palabra es sumamente importante, pero también básico y crucial es el hecho de esforzarnos en la línea de practicar, en la línea de ponerla por obra. Y eso es lo que se nos dice acá en esta parábola que les leí, donde el Señor Jesús habla acerca del cimiento. Ahora, para darle cuerpo a esta meditación, voy a ir a Primera de Samuel en el capítulo número 15, donde se habla de un individuo, ya usted lo va a identificar, que oyendo la instrucción de la palabra de Dios, no la cumple, no la acata, no la obedece. Es más, hace algo que le voy a decir, más o menos la hace, más o menos la cumple, pero aquí no es así. Usted no puede venir y decir, bueno, yo más o menos voy a ser cristiano, más o menos voy a tratar de vivir conforme a lo que dice la Biblia. No, no se puede hacer eso. Y eso fue lo que le pasó a este individuo. Le voy a leer como dice acá en Primera de Samuel capítulo número 15. Dice así. Verso 2 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel, al ponérsele el camino, dice, cuando subía de Egipto. Entonces viene el Señor y le da una ordenanza a Saúl por medio de Samuel y le dice, ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. Le daba unas instrucciones más específicas que no tiene que dejar de pie absolutamente nada. Ahora vea usted qué fue lo que pasó. En el verso 9 dice, y Saúl y el pueblo, oiga, dice, perdonaron a Agag. Agag era ni más ni menos que el rey de los amalecitas. Dice, perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor y de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no quisieron destruir más todo lo que era vil y despreciable, sí, destruyeron. Y entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos a Saúl que no cumplió la palabra del Señor porque la orden era que tenía que arrasar y tenía que destruirlo absolutamente todo. Ahora vea usted la actitud de Saúl, dice en el verso 13. Vino pues, dice Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Mire usted qué actitud, ¿cómo podría decir? Falsa, hipócrita, mentirosa. Y entonces en el verso 14 Samuel le dice, entonces Samuel le dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Era evidente que no se había dado cumplimiento a la palabra del Señor. Oiga las palabras de Samuel, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Estaba como diciéndole, pues salta a la vista, mi amigo, que no has cumplido la palabra del Señor, porque se oyen por medio de los sentidos, se puede detectar, es notable, llama la atención de forma fehaciente que no has cumplido la palabra del Señor. Esta fue la situación que estaba viviendo Saúl con el Señor por medio del profeta Samuel. Entonces viene Samuel, verso 22, y le dice, ¿se complace Jehová? Es una pregunta. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a sus palabras? Oiga,
Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Qué terrible lección, hermano. A partir de este momento el reino le fue quitado a Saúl. Y según el pasaje, nunca más Saúl volvió a ver el rostro de Samuel, porque se había hecho acreedor por causa de haber menospreciado cumplir la palabra del Señor, se había hecho merecedor de que el Señor quitara aquello que había puesto en sus manos. El caso de Saúl es proverbial, porque lo que tenemos acá es a un hombre carnal que antepone a lo que la palabra de Dios enseña y demanda, antepone su opinión, antepone su corazonada, ¿cómo podríamos decir? Su instinto, lo que él considera, la versión del tema como a él le parece. Hermanos, frente a la palabra de Dios, solamente queda una actitud y es obedecer y es acatar. Y muy importante, detenerse en el camino para poner atención, para tener certeza exacta de qué es lo que se nos está demandando. Y eso es muy importante. Ahora vamos a contrastar esta actitud de Saúl con unos hermanos en el Nuevo Testamento, que es la iglesia de Tesalónica, y para eso nos vamos a trasladar a la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Vea usted, voy a dar lectura de inmediato. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13, dice así. El apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia, dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Oh, hermanos, qué declaración tan importante y tan profunda esta. Yo le digo, hermano, yo le invito para que usted subraye en su Biblia este pasaje. Esta es una joya. Primera Tesalonicenses capítulo 2, verso 13, porque el apóstol Pablo ha detectado en la actitud de los hermanos de la iglesia de Tesalónica la actitud correcta que nosotros debemos de imitar, porque se le debe de considerar a la palabra de Dios, dice acá, como lo que es en verdad, no palabra de hombre, sino palabra de Dios. ¿Cómo es la palabra de hombre? Le he hablado en otros momentos acerca de filosofía, es un tema que a mí me gusta mucho. Fíjese usted que los filósofos eran hombres muy inteligentes, pensadores, analistas, que, bueno, la filosofía nació precisamente del asombro del ser humano ante las grandes cosas que Dios ha hecho, ante el viento, ante el sol, ante el universo, las estrellas, y ellos se maravillaban al observar todo esto. Y cada uno, conforme pasaba el tiempo, daba su opinión y formaba su escuela. Resulta que el más grande de los filósofos antiguos fue Sócrates. Cuando murió Sócrates, el que le siguió fue su discípulo Platón. Y Platón fue autor de una técnica de análisis del pensamiento que se conoció como mayéutica, que consistía en hacer preguntas para llegar al fondo de las verdades. Y esta técnica se la heredó a él Sócrates. Pues bueno, la escuela de Platón fue una escuela muy influyente en la antigua Grecia, específicamente en Atenas. La escuela de Platón tenía un nombre que era la academia. Cuando dejó de estar en la primera línea Platón, porque desapareció, envejeció, bueno, y luego murió, Platón murió de 80 años, le siguió Aristóteles. ¿Qué le parece a usted que Aristóteles no hizo confirmar la escuela de Platón, sino que él ingresó una nueva metodología que fue la dialéctica? Y la escuela donde él daba sus clases se llamaba el Liceo. Y se trataba ya no de continuar con lo que decía Platón, sino que de una nueva alternativa, de una nueva opción, de un nuevo ensayo. Y bueno, y después de él vinieron otros con propuestas, y de eso se trata la filosofía. Y cuando usted examina
A lo largo del tiempo ha habido criticismo, ha habido empirismo, ha habido opciones y propuestas de todo tipo, pero la única opción verdadera y correcta es la palabra de Dios que permanece para siempre. El contenido del consejo de la palabra del Señor es algo que no cambia. Recuerde usted cómo dice en Hebreos, dice Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Y sus palabras no dejan de tener vigencia. Están actualizadas en todo momento y son adaptables y se pueden utilizar para toda circunstancia. No importa el tiempo que haya pasado. La palabra de hombre se caracteriza por eso, porque cambia, porque muda, porque hoy dice una cosa y mañana dice otra. La palabra de Dios no. La palabra del Señor permanece para siempre. Recuerde lo que dice Isaías, se seca la hierba, se marchita la flor. Pero la palabra del Dios nuestro dice, permanece para siempre. Así es que estos hermanos de Tesalónica, cuando escuchaban la exposición de la palabra de Dios, la tomaban como lo que era la palabra de Dios. Así es que nosotros, hermanos, debemos de tener una actitud y una disciplina, un enfoque, el correcto cuando nos enfrentemos ante la palabra de Dios. Porque estamos acostumbrados al discurso del sociólogo, a las palabras del político, a la lección del profesor y del catedrático, a la información de un medio de comunicación. La palabra de Dios no la debes de recibir como recibes todo eso. La palabra de Dios la debes de recibir como lo que es la palabra de Dios en su abanico de distintos enfoques que nos enseña el Salmo 19 que ya hemos meditado. Porque es una ley, porque es un mandamiento, porque es un testimonio, porque es un precepto, porque es un juicio, porque es la revelación de Dios, su palabra. Y el efecto en nuestra vida, el efecto bienhechor es un efecto de transformación, porque dice la Biblia que convierte el alma. Dice la Biblia que alegra el corazón. Dice la Biblia que hace sabio al sencillo. Dice la Biblia que alumbra los ojos. Eso es lo que hace la palabra del Señor. Pero debes de agregar un elemento importante que no debe de ser dejado de lado y es practicar. Y practicar implica esforzarnos en esa línea. Le tengo un ejemplo de cuál debe de ser la actitud correcta frente a la palabra de Dios y eso lo encontramos en Primera de Samuel. Usted va a encontrar este pasaje muy hermoso ahí. Me parece que está en el capítulo 4. Primera de Samuel es el capítulo número 3. En el verso 19 dice acerca de Samuel, su actitud frente a la palabra de Dios. Dice, y Samuel creció y Jehová estaba con él. Oiga, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. ¿Qué significa eso? Dice que Samuel no dejaba caer a tierra ninguna de las palabras de Dios. No dejar caer a tierra la palabra de Dios es no permitir por ninguna razón y circunstancia ignorarla, no considerarla. La palabra de Dios no debes permitir que caiga a tierra como algo que se elimina, como algo que se desecha, sino que debes de recibirla para tomarla como un elemento prioritario de primer orden en tu vida, porque la palabra de Dios la necesitas tú, porque tú eres pueblo de Dios. La palabra del Señor, según lo que dice Primera de Pedro capítulo 2, verso 2, se lo voy a leer. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2, dice, desead, dice, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, dice, para que por medio de ella crezcáis para salvación. Y es que es el efecto que tiene la palabra de Dios en nosotros, hermano, que nos hace crecer. Permite que nuestros horizontes se expandan. Permite que nuestro discernimiento se afine, hermano. Permite que nuestra capacidad de comprensión y de entendimiento igualmente se incremente. Eso es lo que produce la palabra del Señor en nuestra vida. Nos permite crecer, nos permite avanzar, nos permite progresar sobre todas las cosas. Nos permite tener un mayor grado de entendimiento y de comprensión de cómo el Señor actúa en nuestras vidas, porque ya usted lo sabe,
que el Señor actúa por caminos misteriosos. Y muchas veces cuando pasamos el valle de la lucha, el valle de la desesperación, el valle de sombra que el mismo Salmo 23 dice, donde el enemigo parece acrecentarse, hermano, y parece que las cosas no nos van saliendo bien, porque perdemos un trabajo, porque nos enfermamos, porque nos han robado, porque nos han humillado, porque nos han mentido, nos han engañado, porque cualquier cosa negativa aparentemente sucede. Pero cuando el concepto de la palabra de Dios, hermano, ha tenido un impacto directo en nuestra mente y en nuestra conciencia, y lo tenemos, sabe usted, de tal forma introyectado que forma parte de nosotros, nos damos cuenta que es ni más ni menos el Señor obrando en nuestra vida a través de una acción adversa, y hacemos nuestras las promesas de Dios. Y nos damos cuenta que aunque el momento presente sea un momento adverso, todo ello contribuye, coadyuva, todo ello propende precisamente para que la imagen del Hijo de Dios sea calcada y esculpida en nuestro ser. Pero es importante, hermanos, que tengamos entonces la palabra de Dios en nuestro corazón. Finalizo con Colosenses 3:16. Le invito, si usted pudiera memorizar este pasaje muy precioso. Colosenses 3:16 dice de la siguiente forma: la palabra de Cristo, dice, more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Se nos invita para que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Interesante cómo podríamos interpretar este versículo. ¿Qué significa que la palabra de Cristo mora en abundancia? Bueno, como yo lo veo, pueden ocurrir dos cosas. La primera es tener fresco el concepto. Tener fresco el concepto, entenderlo, comprenderlo, saberlo, manejarlo y practicarlo. Y otro muy práctico también, aprenderlo de memoria, memorizar las escrituras. Debe usted saber que el Señor Jesús memorizaba las escrituras, porque las tenía, como decimos en buen chapín, en la punta de la lengua. ¿Recuerda usted en la tentación en el desierto? Esto nos lo narra Lucas en el capítulo, al principio del Evangelio. Dice la palabra del Señor que en el capítulo 4, el enemigo tentó al Señor y el Señor repelió el ataque del adversario recitando las escrituras. Le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Luego le vuelve a decir, vete de mí, Satanás, porque escrito está: el Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y la tercera vez, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Si el Señor tenía estos enunciados, estos versos en manos, en la punta de la lengua, y lo vemos en muchas ocasiones en el transcurrir de su ministerio terrenal, frente a los fariseos o frente a distintas situaciones, citar las escrituras con aquel estilo único y con aquel dominio y con aquella precisión. Eso implica que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a dejar esta meditación hasta acá. Y yo le invito a usted para que nos acompañe en este momento de oración en el que vamos a pedirle que Él nos ayude en este esfuerzo, hermano, en esta decisión de oír la palabra de Dios y vivir conforme a ella, porque oír la palabra de Dios es una bendición, hermanos amados. Y luego no solo oírla, sino que considerarla y practicarla, que es lo más importante. Vamos a orar. Señor, en esta hora te damos gracias. Bendecimos tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque la palabra tuya ha sido expuesta y nosotros la hemos recibido y la hemos escuchado, y ahora te pedimos el poder y las fuerzas para no solamente oír, sino practicar. Para que nuestra conducta, Señor, se acople conforme al dictado de tu palabra, conforme a tu santo precepto, conforme a tu mandamiento, conforme a tu ley, Señor.
Que nuestra conducta, Señor, se acople en la dirección de las demandas que tú estableces en tu palabra. Y permite que a través de este esfuerzo cada uno de nosotros experimente niveles mayores de crecimiento, de madurez, Señor, que nuestros horizontes se expandan, que podamos ciertamente cada día, Señor, ser testigos del obrar tuyo a nuestro alrededor y que todo esto nos produzca crecimiento, nos produzca madurez y niveles mayores de comprensión y de entendimiento de tus propósitos, Señor, para nuestras vidas. Danos una semana, te lo rogamos, Padre Santo, bendecida, fructífera, de provecho, en la cual podamos avanzar, en la cual podamos crecer, y permite que la otra semana, cuando acudamos nuevamente a esta plataforma, Señor, lo podamos hacer y que podamos compartir invitando a otras personas, Señor, para que también ellos experimenten el beneficio, la bienaventuranza y la dicha de escuchar tu palabra. Señor, te lo pedimos todo esto dándote las gracias y dándolo por hecho, porque te lo estamos pidiendo, mi Dios, en el precioso y poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Y amén.